Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es un recién nacido prematuro. ¿A qué se considera recién nacido prematuro? A todo aquel recién nacido vivo que nace antes de las 37 semanas con un peso menor a 2.500 gramos, que por tal situación no ha completado su proceso fisiológico en la vida intrauterina. Dependiendo de la edad gestacional en la que se produzca, este nacimiento va a tener un impacto en su morbilidad y puede inclusive tener un impacto en la vida de este recién nacido. ¿Sí? Si bien el 90% de los nacimientos no requieren ningún tipo de intervención, son de término, con una buena adaptación y se van al piso con su mamá. Un 10% de la totalidad de los nacimientos requiere algún tipo de intervención, de reanimación o de soporte de oxígeno. En la mayoría son recién nacidos prematuros o con algún tipo de patologías o con sufrimiento fetal, ¿sí? O mala adaptación al momento del nacimiento. Los recién nacidos prematuros constituyen el 50% de las causas de mortalidad infantil, son los que elevan esta tasa, digamos. En la mayoría son los recién nacidos prematuros o los recién nacidos con malformaciones congénitas que mueren como consecuencia de las mismas. Y de la totalidad de los recién nacidos prematuros, solo el 0,1% de la totalidad de los nacidos son menores a 1.500 gramos, que son los que realmente tienen un impacto severo sobre la salud y como así también son internados en terapias intensivas neonatales, ocupando un amplio porcentaje de las camas destinadas a las terapias intensivas. Aproximadamente en lo que es maternidad, nosotros contamos con una terapia intensiva neonatal que es la UCIN, que cuenta con 20 unidades, de las cuales el 75% de esas unidades son recién nacidos prematuros. Estos recién nacidos prematuros en su mayoría tienen largas estadías hospitalarias debido a la inmadurez de todos sus sistemas y órganos, no solamente en lo que respecta a lo respiratorio, sino que todos sus sistemas y órganos, cuanto más tempranamente nacen, son inmaduros, y requieren distintos tipos de soportes y terapéuticas para poder salir adelante y tener una respuesta favorable en su evolución. ¿Sí? En cuanto a la etiología, no tenemos una única causa, sino tenemos múltiples factores de riesgo. Estos factores de riesgo están relacionados por lo general a causas maternas. Esas causas maternas pueden ser la multiparidad, la edad temprana de embarazo adolescente, las mujeres que se embarazan mayor a 35 años también constituyen un factor de riesgo, patologías crónicas como hipertensión o diabetes, patologías inducidas por el embarazo como son la diabetes gestacional y la hipertensión inducida por el embarazo, malformaciones uterinas, eh, placentas con hipoflujo, accidentes en el parto, enfermedades de transmisión sexual, malnutrición en la madre. El factor socioeconómico siempre cumple un rol importante como un factor de riesgo, digamos. Es decir, que pueden ser uno o múltiples factores de riesgo, infecciones no tratadas, infecciones urinarias, inconsistencia cervical, este, es decir, puede haber muchísimos factores de riesgo que pueden a lo mejor ser diagnosticados en forma temprana y tratados, pero puede ser uno o más factores de riesgo que no hayan sido detectados que por los cuales lleguemos a tener un recién nacido prematuro, a que tenga que efectuarse o que se realice en forma espontánea un nacimiento prematuro. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales? Las estrategias fundamentales es la prevención, es decir, lo que les acabo de mencionar, es determinar los factores de riesgo,
Todos estos factores de riesgo, si son determinados en forma oportuna y tratados, pueden llevar a lo más cercano al término o inclusive al término a muchos de los embarazos. Es detectar esta paciente de riesgo, la amenaza de parto prematuro, o la paciente con embarazos múltiples, con enfermedades de transmisión sexual, tratarlas, pacientes con adicciones, es decir, eh, lo importante es determinar factores de riesgo como la obesidad, tratarlo, factores de riesgo como la diabetes gestacional mediante los laboratorios, todo el seguimiento que se hace en el embarazo. Es decir, detectar estos factores de riesgo y poder tratarlo es una de las principales estrategias, es decir, la prevención. Cuidar el embarazo en la paciente que tiene, por ejemplo, partos prematuros anteriores, que tiene ya algún diagnóstico de patologías preexistentes, determinarlas y enmarcarlas en un grupo de riesgo al embarazo adolescente, a las madres añosas, a las, y poder hacer un seguimiento de tal manera desde el punto de vista de los controles prenatales, ya con un- un- un periodo menor de tiempo, o sea, con mayor frecuencia, para poder hacer un seguimiento y evitar el parto prematuro. En el caso de un nacimiento, de un recién nacido prematuro, en una situación en la que sea inminente, lo más conveniente y lo que se recomienda es que el traslado sea intraútero, es decir, que el parto se realice en las instituciones que tengan neonatologías con personal preparado, con equipamientos preparados, y en las mejores situaciones. No, lo que no está recomendado es trasladar al recién nacido si tenemos la posibilidad de hacerlo y que nazca en instituciones que tengan neonatologías que puedan abordar inmediatamente al recién nacido prematuro, mejor. Ya que si nosotros decimos que el embarazo de término pone al recién nacido en una situación en que todos sus órganos y sistemas fisiológicamente están desarrollados para enfrentar este nacimiento, en la situación de un recién nacido prematuro, todos sus sistemas y órganos son inmaduros. Es por ello que lo más conveniente es que el recién nacido nazca en instituciones preparadas con neonatologías para recibir este tipo de pacientes que estén entrenados para darle la terapéutica que corresponde, porque tienen todos sus sistemas y órganos inmaduros y el impacto de nuestras acciones médicas pueden no ser favorables si no estamos preparados para hacerlo. Bueno, nosotros ya sabemos que todo el que nace antes de las 37 semanas es un recién nacido prematuro, pero también es importante resaltar lo que nosotros vemos acá, que son las clasificaciones. Yo elegí acá dos grandes clasificaciones. Una que determina un poco lo que sería la viabilidad de estos recién nacidos. El previable es todo aquel recién nacido que nace antes de las 28 semanas y el viable o que tiene mayores posibilidades de vida es el que nace posterior a las 28 semanas de edad gestacional. Es decir, que la viabilidad son las mayores o menores probabilidades de vivir de estos recién nacidos, dependiendo de la edad gestacional. ¿Mm? Otra de las clasificaciones, que es una clasificación determinada por la Organización Mundial de la Salud, la última que tenemos, que es la que en el 2015, en el documento que que sacó la Organización Mundial de la Salud, en recién nacidos demasiado pronto, que expone esta clasificación. Es importante que la conozcan porque eh, es, eh, es fundamental el impacto de acuerdo a la edad gestacional en la que nacen estos niños, el compromiso en su salud, en su morbilidad y en su vida son determinantes, digamos. El extremadamente prematuro es el que nace antes de las 28 semanas de edad gestacional. El muy prematuro es el que nace entre las 28 y antes de las 32 semanas de edad gestacional. Y el prematuro moderado o tardío
es el que nace entre las 32 y antes de las 37 semanas de edad gestacional. Es decir, que yo les acabo de mencionar de qué edad gestacional hasta qué edad gestacional están distribuidos en grupos están distribuidos claramente a través de esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud como en determinados grupos de riesgo. No es lo mismo un recién nacido prematuro, moderado, tardío de 35 semanas que un recién nacido extremadamente prematuro de 27 semanas de edad gestacional, ¿se entiende? Entonces es sumamente importante que conozcamos esta clasificación, como así también la clasificación de viabilidad, para poder ubicarnos en el riesgo que implica este nacimiento dependiendo en la edad gestacional en la que se produce. No obstante, hay recién nacidos que nacen entre las 37 y antes de las 39 semanas que pueden llegar a requerir algún tipo de intervención y de terapia intensiva o algún tipo de dificultad respiratoria severa, por lo que hay que tener en cuenta que no se induce ni se planifica una cesárea antes de las 39 semanas, ¿sí? Eso es otra cosa. Si el embarazo se produce, si el parto, perdón, se produce en forma espontánea a las 38 semanas, está perfecto. Pero si no es así, lo conveniente es que se planifique una cesárea o una inducción después de las 39 semanas, ¿sí? Esto es como para que nos enmarquemos en lo que significa el impacto que pueden tener estos recién nacidos en las edades gestacionales. Y la electividad de la cesárea está contraindicada. Siempre la cesárea debe estar indicada en casos extremos en que se ponga en riesgo la salud de la madre o la salud del niño, ¿sí? Independientemente si se trate de un recién nacido de término o de un recién nacido prematuro. Digamos con nuestro recién nacido prematuro ahora. Esto vamos a hablar de lo que son las características. Recuerden que el peso de un recién nacido de término es aquel que nace con un peso superior a los 2.500 gramos. Un recién nacido prematuro es el que nace con un peso inferior a 2.500 gramos o a 2.000 gramos. El que tiene mayor riesgo o el que se lo encuadra en un mayor riesgo es el que nace con un peso menor a 1.500 gramos. La talla es menor a 47 centímetros, un perímetro torácico menor a 20, un perímetro cefálico menor a 33, ¿sí? Todo esto va a variar de acuerdo a la edad gestacional nuevamente, como les dije anteriormente. Recuerdan que la actividad y el tono de un recién nacido de término era una actividad con un tono muscular importante, con movimientos simétricos, que llevaba sus brazos a la línea media porque tenía músculo, ¿sí? En este caso, el recién nacido prematuro, sobre todo si es extremadamente prematuro, prácticamente no tiene desarrollada la musculatura, por lo tanto es un chico, un recién nacido hipotónico, que en lugar de hacer movimientos simétricos, se abre en extensión, no está en flexión como en un recién nacido de término. Esa es su postura, por eso nuestra tarea en estos niños es llevarlo a la línea media y tratar de evitar la mayor cantidad de pérdida de calor. Su cabeza es redondeada y en relación al cuerpo pequeño que tiene, la cabeza pasaría a ser la mayor superficie expuesta al medio externo. Entonces lo que tenemos que hacer es cubrir esa cabeza con un gorro para evitar pérdidas de calor, ¿sí? Podemos palpar también podemos ver claramente las suturas, sobre todo si se trata de un recién nacido extremadamente prematuro. En algunas situaciones podemos palpar algunas partes óseas un tanto blandas, que son los craniotabis, lo que le mencionaba anteriormente, ¿sí? Lo importante en esta situación
es cubrir esa cabeza y evitar pérdidas de calor a través de la misma. Recuerden que en relación al resto del cuerpo es como la superficie de mayor tamaño que tiene este recién nacido. El tórax es estrecho, ¿sí? Es muy dificultoso ocultar la entrada de aire porque es lo que se encuentra con mucha dificultad. El sistema respiratorio es lo último que se desarrolla en la vida intrauterina a partir de la liberación de las proteínas del surfactante, que es lo que hace la maduración pulmonar, ¿sí? Que se pueda realizar el intercambio, que es lo que hace que se pueda realizar el intercambio gaseoso en forma espontánea en la vida extrauterina. En estos recién nacidos, esto se hace muy complicado porque no se ha desarrollado el surfactante, por lo tanto ese pulmón no está en condiciones de realizar en forma espontánea ese intercambio. Entonces requiere de un soporte respiratorio importante desde el momento en el cual nace, como así también la administración de ese surfactante a través de un tubo endotraqueal a fin de favorecer la elasticidad y la compliance de ese tórax y de esos pulmones que están rígidos. Son como globos rígidos y duros que cuando se administra este surfactante comienzan un poco a permitir la expansión, pero siempre con ayuda de en algunas situaciones de respirador y en otras situaciones de CPAP. ¿M? El abdomen es globoso, es palpable. En el abdomen siempre vamos a poder observar la respiración y contabilizar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Como así también la dificultad respiratoria la vamos a poder observar. Es más bien abdominal, ¿sí? La piel, dependiendo de la edad gestacional en la que nazca, va a ser más bien fina, brillosa, lustrosa, como muy permeable y sensible a las lesiones, entonces una piel que debemos cuidar muchísimo. A través de la piel también va a tener muchas pérdidas insensibles y pérdidas de calor. Por lo tanto, lo que se hace en el recién nacido de término es cubrirlo o ponerlo dentro de una bolsa de polietileno estéril, eh, a fin de evitar las pérdidas de calor y evitar lesiones en lo que en lo que es la piel. Se trata de no pegar adhesivos en la piel, como así también no se coloca ningún antiséptico a base de yodo ni a base alcohólica, porque es una piel muy permeable, que a diferencia del recién nacido de término, esta piel del recién nacido prematuro es muy permeable y puede absorber todo lo que nosotros apliquemos sobre esta piel o como en el caso de adhesivos, producir lesiones. Entonces, una piel que debemos cuidar muchísimo porque es una puerta de entrada muy importante para las infecciones. Los genitales en las mujeres se encuentra edematizado, los labios mayores no han cubierto a los labios menores, en el varón no han descendido los testículos, podemos observar que la bolsa escrotal es lisa y del mismo color del resto de la piel, no como en el recién nacido de término que presenta rugosidades y otro color diferente. Hay que observar y hacer un seguimiento de esta situación. Estos recién nacidos prematuros, como les dije, son inmaduros en todos sus sistemas. Y esto implica consecuencias en su salud. ¿Cuáles son sus problemas más importantes? Problemas respiratorios. ¿Recuerdan lo que les dije del sistema respiratorio recién? Entonces son recién nacidos que requieren respirador, en algunas situaciones por largo tratamiento. Es muy importante una terapéutica que se utiliza ya hace un tiempo en las neonatologías, que es el CPAP, que es la presión no invasiva, digamos, la presión positiva no invasiva a través de un PEP, que es la presión residual que queda dentro de los pulmones del bebé, de tal manera que impide que se colapsen nuevamente esos pulmones y que sean rígidos de nuevo. Eh, es una terapéutica que se usa muchísimo en lo que es neonatología y favorece a la mejora de la complicación respiratoria sin tener que invadirlo con un tubo endotraqueal y un respirador a este recién nacido.
porque en sí su problema es la compliance y la elasticidad pulmonar y la incapacidad para hacer el intercambio gaseoso. Es decir, que a través del surfactante nosotros podemos lograr ese objetivo y a través del CPAP podemos mantener expandidos sus pulmones de tal manera de permitirle a ese recién nacido que respire por sí solo y evitar una secuela muy importante que se da, que es la displasia broncopulmonar, que se da en los recién nacidos prematuros por el uso prolongado de oxígeno. El oxígeno es una droga que en esta situación puede ser, si bien se la utiliza para salvarle la vida, porque su parte respiratoria está muy comprometida, es una droga que debe ser utilizada bajo estrictas normas de seguimiento porque puede ser muy perjudicial también. Entonces tiene que ser bien utilizado y administrado ese oxígeno. Como complicaciones o problemas cardiovasculares en la vida intrauterina, en el aparato circulatorio, nosotros tenemos una comunicación en la vida intrauterina, que es el ductus arterioso, que es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, ¿sí? Que lo que hace en un recién nacido de término es se separa circulación derecha y circulación izquierda, y en esta situación, como el recién nacido nace antes de tiempo, ese conducto arterioso puede ser persistente que se llama ductus arteriosos. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es cardiopatías. Eso va a hacer que la sangre oxigenada y la sangre carboxigenada se mezclen y descompensen hemodinámicamente a este recién nacido. Si bien no es una malformación congénita, es un proceso fisiológico que se debería haber cerrado en el término, o sea, posterior a las 37 semanas, y como este recién nacido nace en forma muy prematura, no se produce. Se intenta producir este cierre con medicamentos. De no poder hacérselo de esta manera, lamentablemente muchas situaciones terminan en cirugía para poder compensar hemodinámicamente al recién nacido. Neurológicamente es sumamente importante cuidar a los recién nacidos en cuanto a su termorregulación y a su oxigenación. Todos los movimientos bruscos, las fluctuaciones de oxígeno, el enfriamiento o el sobrecalentamiento pueden causar impacto en las infecciones a repetición, pueden causar impactos en su sistema neurológico y que esto hace que pueden hacer que estos recién nacidos queden con algún tipo de secuela a nivel neurológico. Dependiendo del impacto de estas fluctuaciones, pueden producirse hemorragias intraventriculares que van desde 1 a 4 grados. Y la hemorragia intraventricular en un recién nacido prematuro de grado 4 lamentablemente tiene alto riesgo e impacto en el sistema neurológico con secuelas muy severas en los recién nacidos. Hematológicamente hablando, podemos administrar, van a requerir que se hagan muchas extracciones de sangre, aunque sean pocas cantidades para los laboratorios, para la gasometría, para las distintas necesidades que se tengan para valorar bilirrubina, etcétera. Esa poca cantidad, al ser un recién nacido extremadamente prematuro o muy prematuro, no va a tener la capacidad de reponerla como un recién nacido de término o como una persona adulta, ¿sí? Entonces, es importante hacer un seguimiento de su hematocrito para hacer en las situaciones en las que se requiera transfusiones de sangre, ¿sí? Gastrointestinales, recuerden que yo les dije que todos sus sistemas y órganos son inmaduros. Así también es su aparato gastrointestinal. Desde el momento cero se recomienda alimentar con leche humana por sonda orogástrica, siempre por sonda orogástrica en un recién nacido, no nasogástrica, sino orogástrica. Esto va a permitirle que a este recién nacido que comience a alimentarse con leche humana desde lo más temprano posible, con un estímulo trófico de muy poca cantidad de leche. El fin es aportarle a este recién nacido esa inmunidad que necesita para que se termine de desarrollar su intestino.
Es sumamente importante cuidar también en relación a las infecciones, ya que esto puede impactar también en el sistema intestinal y en algunas situaciones puede haber perforaciones intestinales, necrosis intestinales, que es la NEC, que es muy nombrada o común en los recién nacidos prematuros, que retrasan su evolución de manera muy importante y en algunas situaciones pueden comprometer severamente su vida, ¿sí? Los problemas metabólicos que pueden tener es, recuerden que toda la medicación y las drogas que se administran en general se metabolizan en hígado, se eliminan por riñón y ahí vamos a tener serios problemas porque cuanto más prematuro es el niño, menos posibilidades de resolverlo en forma efectiva va a tener, ¿sí? Muchas veces van a requerir drogas para que esto sea posible. En cuanto a lo oftalmológico, en relación a lo que le dije en un principio, que está todo relacionado, las infecciones, las fluctuaciones de oxígeno, sobre todo relacionado al oxígeno, el uso excesivo de lo que es el oxígeno puede causar en este recién nacido lo que se llama la retinopatía del prematuro, que es una de las principales causas de ceguera en estos recién nacidos. Muchas veces tienen problemas muy graves en lo que es la visión, algunos requieren cirugías láser y es sumamente importante poder detectarlo y hacer un seguimiento con oftalmología para determinar el momento correcto que así lo requiera hacer. En cuanto a la temperatura, son uno de los pilares de atención inmediata. Recuerden lo que les dije de la piel, de la cabeza, cubrir la piel, cubrir todo el cuerpo con una bolsa de polietileno al fin de evitar las pérdidas de calor, como así también cubrir la cabeza. Básicamente porque no está desarrollado el sistema regulador de temperatura, ¿sí? Y lo tenemos que realizar a través de los equipos y de los elementos que tengamos, pero este recién nacido, si se injuria por frío, sus consecuencias pueden ser hemorragias intraventriculares, mayor dificultad respiratoria, necrosis intestinal, ¿sí? Mayor requerimiento de oxígeno, mayor cantidad de drogas, o sea que todo lo que les dije anteriormente está todo muy correlacionado, perdón. O sea que estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta absolutamente todas las aristas para brindar una atención integral a este recién nacido. Cuanto más especializado es el personal de neonatología que trata este recién nacido, aportamos en cierta forma eh, a mejorar la evolución y poder detectar rápidamente los problemas y abordarlos para lograr la sobrevida de la mejor manera de estos recién nacidos. Recuerden los pilares de atención inmediata en el recién nacido de término, que eran secado y estimulación, ligadura del cordón, las medidas antropométricas, las vacunas, la vitamina K. Bueno, todo eso pasa a un segundo plano en lo que es la atención inmediata del recién nacido prematuro. Nos tenemos que focalizar en la recepción del recién nacido en los dos pilares fundamentales de atención inmediata, ¿sí? Que son la termorregulación y el soporte respiratorio. La termorregulación y el soporte respiratorio. Y posterior a eso, nosotros vamos a poder realizar con muchísimo tiempo ya en la unidad de cuidado intensivo neonatal el peso, la talla, el perímetro cefálico, la vacuna. Pero lo fundamental es la termorregulación, colocar en una bolsa estéril de polietileno, cubrir su cabeza y colocar el soporte respiratorio con un CPAP o con un o con un tubo endotraqueal, si así el niño lo requiere. A partir del momento cero, porque ya sabemos que esas son sus necesidades y sus debilidades más grandes y las que van a causar el impacto mayor en su salud, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pilares?
en la recepción de este recién nacido, la termorregulación y el soporte respiratorio. A partir de esto vamos a favorecer y mejorar desde el momento este, cero, digamos, del nacimiento, del minuto uno, vamos a favorecer en la evolución de este recién nacido. Y no se nos enfría y si tiene el soporte respiratorio que requiere. Es muy importante evitar las pérdidas de calor por conducción, por convección, por radiación. Es decir, que yo tengo que tener la unidad de recepción precalentada con una unidad precalentada con el equipo estéril, tanto de gorro como bolsa de polietileno. La incubadora en la que voy a transportar rápidamente la terapia intensiva también tiene que ser una unidad precalentada. Y el oxígeno y aire comprimido siempre se administran en conjunto, nunca se administra el oxígeno libre. Entonces debe ser también precalentado, nunca frío, ¿sí? El CPAP debe estar en la unidad ya listo para el momento del nacimiento, no debo esperar al nacimiento para prepararlo, tengo que tenerlo siempre listo, las bolsas de reanimación o los tubos endotraqueales del tamaño para un recién nacido prematuro. Bueno, ahí les lo que les decía, la temperatura corporal la tenemos que mantener y tiene que ser un objetivo nuestro en la recepción y en la unidad de cuidados intensivos. Debemos evitar las pérdidas de calor, ya les dije, por todos los medios posibles. Recuerden que la piel también tiene pérdidas insensibles a través de la piel. En toda superficie en que lo coloquemos puede perder calor si la superficie no está precalentada. Acá en estas unidades hacemos lo que son la recepción. Esta unidad se llama servocuna. A través de esta unidad se aporta calor radiante desde la parte de arriba. Siempre también tiene que haber sido tiene que estar precalentada, ¿sí? Rápidamente vamos a hacer las intervenciones que se requieran, ponerle el CPAP al bebé, ponerlo en la bolsa ya desde el momento en el que nació, en la sala de parto, y trasladarlo hacia acá para hacerle las intervenciones que requieran y rápidamente trasladarlo a la UCIN, que es la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos neonatales se lo pone después de los procedimientos que se realicen en la cervocuna, en este tipo de incubadora, que son las Natal Care. Las que tenemos nosotros en maternidad por lo menos son Natal Care de Medix y son doble pared, ven que tienen una forma cilíndrica para favorecer su calor por convección. También tiene que estar precalentada, preparada para recibir al niño. También le puede aportar humedad a través de un dispositivo que tiene, que se le coloca agua destilada y se programa el porcentaje de humedad a fin de que evitemos las pérdidas insensibles de la piel. En cuanto a lo que les decía de soporte respiratorio, acá les muestro lo que es el CPAP, ¿sí? El CPAP es un avance increíble en lo que es neonatología para evitar no invadir a estos bebés y mejora increíblemente la evolución respiratoria sin necesidad de intubación y respirador, porque es un CPAP a burbuja. Si requiere surfactantes, se lo administra el surfactante e inmediatamente cuando el niño ha comenzado a respirar y a oxigenar, a expandir sus pulmones, se lo coloca en CPAP y la evolución respiratoria y la secuela del aparato respiratorio es la menor. Vamos a hablar un poquito de lo que es recién nacido patológico, o sea, con malformaciones congénitas. Recuerden que la neonatología es muy amplia, es una especialidad, o sea que lo que nosotros estamos viendo acá son generalidades. Las malformaciones congénitas pueden ser múltiples, muchísimas, algunas son estudiadas hasta el día de hoy. Hay una especialidad que son los genetistas, los que nos determinan a veces en algunas situaciones qué tipo de síndrome tienen los pacientes mediante laboratorios, pero bueno, podemos hablar de lo que es la etiología. Hay factores genéticos
que bueno, esos están relacionados al padre, a la madre, a la familia. Es importante para los genetistas y para el equipo de salud poder determinar si hay alguien del grupo familiar que haya tenido algún tipo de malformación similar o relacionada o algún tipo de síndrome genético, o en embarazos anteriores de la misma pareja, si se presentaron este tipo de algún tipo de malformaciones en sus o síndromes genéticos en algunos de sus otros hijos, y factores ambientales son sumamente importantes también los factores, las personas que viven o que trabajan en empresas que inhalaron tóxicos, en donde hay aguas contaminadas, en donde se puede determinar como un factor de riesgo también la drogadicción, como un factor externo, por así decirlo. Eh, es muy importante determinar cuál puede llegar a ser la causa o algunas de las causas que puedan haber inferido en el periodo embrionario gestacional para que tengamos como consecuencia una malformación congénita o algún síndrome genético que en algunas situaciones pueden ser incompatibles con la vida. Vamos a hablar rápidamente de lo que son anomalías cardíacas, pero primero, para ubicarnos un poco, tenemos que recordar lo que es normal, ¿verdad? La circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor, ventrículo derecho, arterias pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda, ¿sí? La circulación mayor, ventrículo izquierdo, aorta y así a todo el sistema. Y retorna por las cavas a la aurícula derecha. Esto es lo que nosotros hemos estudiado como fisiológicamente normal. Entonces, recordando todo esto, vamos a poder determinar o poder reconocer lo que vamos a ver ahora, cardiopatías o defectos. ¿Sí? Eh, Algunas situaciones pueden ser comunes, como defectos del tabique intraauricular e interventricular. Recuerdan que entre aurículas y entre ventrículos no hay comunicación, si así lo existiere. Estamos frente a una malformación congénita que debe ser evaluada y tratada seguramente en forma quirúrgica. La única comunicación intraauricular que tenemos en la vida intrauterina es el foramen oval, que puede permanecer permeable en un recién nacido de término las primeras 24 horas o semipermeable, perdón, pero luego se cierra en forma fisiológica. Si esto persiste o existe otro tipo de comunicación, estamos frente a una malformación cardíaca. Acá podemos ver un corazón normal y al lado podemos ver una coartación de aorta. Por lo general se da inmediatamente o posterior al callado, que es una estrechez, ¿sí?, en la aorta, que tiene un impacto muy grave, ya que toda la sangre que se expulsa con fuerza desde el corazón, desde el ventrículo izquierdo, perdón, hacia la aorta, presenta resistencia en esa coartación, ¿sí? E impide que llegue en forma correcta a todos los tejidos distales de nuestro organismo, pero así también causa una resistencia en el músculo cardíaco, sobre todo en el ventrículo izquierdo, haciendo engrosar su pared y comienza a fallar lo que sería la bomba de nuestro organismo, y ahí es cuando se requiere una intervención urgente para evitar mayores complicaciones. Ve, la persistencia del conducto arterioso. Recuerdan que en el recién nacido prematuro el conducto arterioso podía ser persistente, que es la comunicación que en la vida extrauterina no pasa, o sea, no debería pasar entre la arteria pulmonar y la aorta. Fisiológicamente el recién nacido de término nace y esta comunicación se cierra y desaparece. En el prematuro, como es un recién nacido antes de tiempo, esto fisiológicamente no se ha producido y debe realizarse por una intervención quirúrgica o bien a través de medicación específica.
La transposición de grandes vasos, recuerden lo que acabamos de ver, como así también tenemos que recordar de qué aurícula o ventrículo salen o ingresan los vasos principales de nuestro organismo. La transposición de grandes vasos se da cuando del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo la pulmonar, ¿sí? En esta situación se requiere una cirugía que no se realiza en la provincia, por lo general son trasladados estos pacientes de manera urgente y se los realiza con bomba extracorpórea. Por lo general, en nuestra institución derivamos a lo que es el Hospital Garrahan o Favaloro y se lo hace de manera urgente para favorecer la evolución de estos niños. La tetralogía de Fallot es más de una alteración o de una malformación, o sea, tetra viene de 4, puede ser la comunicación interventricular, ¿sí? La estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la aorta, que también la podemos encontrar como dextroposición, cuando sale entre ambos ventrículos, la aorta, ¿sí? Y la hipertrofia ventricular. En la estenosis pulmonar y en el cabalgamiento de la aorta, sin lugar a dudas, por el mal trabajo de la bomba, la pared de los ventrículos comienzan a engrosarse y a trabajar de una manera dificultosa y esto empeora el pronóstico. Por eso hay este tipo de cirugías, de esta patología, se hacen etapas y por lo general se comienza con terapéuticas paliativas hasta llegar a poder determinar inclusive las cuatro patologías o las cuatro malformaciones, a poder resolver las cuatro malformaciones, digamos. Acá simplemente les voy a nombrar, esto es muy importante que nosotros podamos determinarlo. En algunas situaciones pueden ser visibles de esta manera, en otras situaciones pueden ser solamente un paladar, no el labio, puede ser unilateral y bilateral. Es importante mantener limpia la boca, hacer una interconsulta inmediata con los especialistas. Se le elabora o se le elabora una placa, digamos, que hace de paladar a estos niños. Se debe mantener la boca limpia, evitando lesiones y hongos. A partir del momento que se hace esta placa, digamos, que suple el paladar, los niños comienzan a alimentarse en forma normal, succionando, pero con muchísimos cuidados, sentando al niño para alimentarlo, eh, enseñándole a la madre cómo va a higienizar la boca de este recién nacido, cómo va a manejar en forma adecuada la alimentación de su hijo y de esta manera favorecer a que esa boca y el crecimiento del niño crecimiento y desarrollo del niño sean en buena salud para poder llegar a resolver quirúrgicamente esta malformación, ¿sí? Cuanto más temprano se realice hoy en día, realmente son excepcionales los resultados. Hay niños que posterior a la cirugía hablan perfecto con ayuda de fonoaudiología y todo un equipo que trabaja para ellos, ¿sí? Como así también en relación a sus piezas dentarias, magnífico lo que se puede lograr a pesar de que podamos llegar a tener una máxima apertura del paladar. Rápidamente les cuento otra de las patologías que puede haber en lo que es las anomalías gastrodigestivas, pueden ser la atresia de esófago. Hay distintos tipos de malformación a nivel de lo que es el esófago, pueden ser con fístula o sin fístula, pueden ser como en el caso A, que el estómago tiene una fístula hacia la tráquea, entonces a este recién nacido hay que ponerlo semisentado, evitar la aspiración. Nosotros vamos a poner una sonda
orogástrica hasta donde llegue, sin hacer demasiada presión, aspirar el saco superficial, digamos, y evitar que el líquido, digamos, gastrointestinal ascienda hacia la tráquea y produzca una neumonía química. En otras situaciones no hay fístula, pero muchas veces no llegan a poder resolverlo quirúrgicamente por el diámetro de las partes del esófago. En algunas situaciones ambas partes se unen a una fístula, a la tráquea, y en otras la parte superior, el cabo superior, se une a la fístula. Por lo tanto, no hay que alimentar a estos recién nacidos bajo ningún concepto hasta que no se realice la operación. En los cuidados prequirúrgicos es igual a todos: termorregulación, control de signos vitales, evitar la aspiración de secreciones que compliquen la situación, como así también el ascenso del jugo gástrico hacia la parte torácica, hacia la parte tractal y respiratoria, complicando el cuadro respiratorio, que a lo mejor puede no tener un cuadro respiratorio este recién nacido. Y en cuanto a lo postquirúrgico, si se resolvió el defecto, seguramente van a dejarlo con una sonda transanastomótica que pase por dentro de lo que es el esófago, y esa sonda transanastomótica llega hacia el estómago. No debe retirarse por ningún motivo, no debe cambiarse por ningún motivo, no se debe salir porque constituye una emergencia para la vida del niño y quizás una reintervención, requiera de una reintervención. Básicamente en eso radica el cuidado postquirúrgico que se resolvió. En el caso de que no se pueda resolver, van a realizar seguramente una esofagostomía y una gastrostomía a fin de poder alimentarlo y liberar las secreciones de este recién nacido, hasta que se encuentre en condiciones de hacer una cirugía definitiva. Algo que también se puede presentar, que es una estenosis pilórica. Por eso es importante palpar el estómago, determinar si el recién nacido tiene un abdomen globoso, duro, rígido, doloroso, si se lo alimentó y hace un vómito en proyectil, no tolera la alimentación, muy probablemente estemos frente a una presencia de una estenosis pilórica. Los defectos de pared, podemos tener también el onfalocele, que tiene una cubierta, digamos, una lámina cubierta, pero ahí adentro está parte intestinal del estómago, intestino y algunas veces hígado, pero sí tiene un muy mal pronóstico la reducción de este tipo de patología. Otro defecto de pared puede ser la gastroquisis, ¿sí? En esta situación se debe preservar las vísceras. Ven que en este caso no están cubiertas las vísceras y el cordón umbilical sale desde uno de los costados. Es sumamente importante cuidar las vísceras con una bolsa estéril preparada para este tipo de situación. Las vísceras no deben perder su humedad ni su calor a fin de que no se necrosen y puedan ser reducidas lo antes posible en, eh, en las terapias intensivas neonatales. Estos niños lógicamente no se van a alimentar por largo tiempo. Algunas veces la reducción se hace en una sola etapa, en otras veces se va haciendo por etapas, pero siempre con un cuidado estricto de las vísceras a fin de poder salvarlas a todas y evitar la necrosis. Hernia umbilical es algo más sencillo. Hay que evitar que se estrangule como cualquier tipo de hernia, que se reduzca y que se planifique y que no se transforme en una emergencia quirúrgica, que se planifique y se la realice antes del alta del paciente o inmediatamente a ella, ¿sí? Ahora vemos lo que es una hernia diafragmática. Bueno, esto es mucho más complejo, es cuando el diafragma no se ha desarrollado en la vida intrauterina en alguna de las partes, por lo general es el lado izquierdo, y en esa situación las vísceras en la vida intrauterina ocuparon el lugar del pulmón, el pulmón no se desarrolla. Estos pacientes tienen un muy mal pronóstico de vida porque
no es solamente descender las vísceras hacia el abdomen y lograr poner una malla en lo que sería el diafragma que no se terminó de constituir, sino que ese pulmón que no se desarrolló queda hipoplásico y es muy complicada la sobrevida de estos pacientes. No todos los pacientes llegan a la cirugía, así que dependiendo del grado de hipoplasia pulmonar es el pronóstico de estos pacientes. La hipertensión pulmonar severa que tienen, están en óxido nítrico, en algunas situaciones en respiradores de alta frecuencia y esto es realmente muy delicado. Esto simplemente les voy a mencionar, son de resolución fácil, hay que determinarlas y la hipospadia y la epispadia, tratarlas. Un poco para hablar de lo que son síndromes genéticos, vamos a hablar de lo que es el síndrome de Down, que es el que más conocemos, que es la trisomía 21. Algunas de las características son los pliegues de la mano, tienen una sola línea palmar, perdón, tienen ojos, el borde superior de la oreja debe coincidir con el ángulo externo del ojo en condiciones normales y en condiciones de síndrome, de algún síndrome genético, los ojos están angulados hacia arriba y las orejas parecen tener una implantación más baja. Tienen una nariz aplanada, en algunas situaciones tienen micrognatia, que es una retracción del maxilar inferior, hiperglosia, una lengua de mayor tamaño, ¿sí? Que es lo que en algunas situaciones puede dificultar su alimentación. Es muy importante determinar sobre todo que no haya ninguna malformación congénita como atresia de esófago, estenosis intestinal, estenosis de píloro, algún tipo de malformación intestinal, ano imperforado, ¿sí? Alguna cardiopatía congénita. Entonces, este tipo de pacientes requieren internación para estudiar alguna correlación con malformaciones. Acá les muestro, bueno, el ano imperforado, sí, es otra de las malformaciones que podemos encontrar en servicios de neonatología. Todas este tipo de cirugías deben realizarse en forma inmediata. Hidrocefalia, que es la acumulación del líquido por un defecto del tubo neural. Algunas situaciones puede estar relacionada a lo que es mielomeningocele, que ya les voy a mostrar acá, que es una espina bífida de gran tamaño. Microcefalia y algunas patologías como eh, algunas patologías específicas que pueden causar este tipo de situación. La anencefalia es incompatible con la vida. La espina bífida es un defecto de la columna, ¿sí? No se ha terminado de desarrollar o de cerrar las vértebras lumbares y el defecto puede ser pequeño o puede ser de gran tamaño y con un compromiso severo, digamos. Por lo general puede estar acompañado en estas situaciones de lo que es hidrocefalia y constituye una emergencia, ¿sí? Cuando hay pérdida del líquido cefalorraquídeo, o sea, cuando tenemos un saco roto, puede empeorar el pronóstico de estos recién nacidos y pueden en su vida no poder sentarse, no poder caminar, pueden tener consecuencias bastante severas, ya que muchas veces es complicado determinar el pronóstico. Cuanto mayor es el defecto, mayor es la consecuencia. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que esto es una orientación. Nosotros cuando hagamos lo que es neonatología en tercer año, que estamos todavía en pregrado, vamos a tratar de abordar todo lo que es recién nacido normal y poder determinar cuál es el abordaje en cuanto a examen físico, recepción, pero internación conjunta, pero primero de un recién nacido de término, ¿sí?
para que tengamos intervención a este tipo de patologías, con este tipo de pacientes, y ya tenemos que estar recibidos con una especialidad, si es posible. Existe la residencia de enfermería neonatal que se dicta en la maternidad y es sumamente importante que primero sepamos trabajar con un paciente de término y en condiciones óptimas y luego en una etapa cuando estemos más especializados, recién vamos a poder estar en condiciones de ingresar a una terapia intensiva neonatal y poder abordar este tipo de pacientes. Espero que todo este material les haya servido para orientarse en lo que es esta especialidad que es hermosa y si necesitan información de la residencia, cuentan conmigo.